esos, sin embargo.com, entre otros. Lo más importante de España. Conferencista nacional e internacional. Editor presente. Buenas noches, Diego. Hola Alejandro, José Luis, muchas gracias. Primero, espero que esté escuchando bien. Si hay, por favor, cualquier problema con la red, me avisan para estar al pendiente. Muy buenas noches a todos y otra vez, un placer estar con Ala. Parece que no los veo a todos, pero un gran saludo a todos los que nos siguen esta noche. Platicando con Alejandro, decidimos hacer una plática en torno a la perspectiva a 2024, aunque parece muy lejos. Bueno, ahora sé que las corcholatas andan sueltas, ¿no? Y
que tiene que ver con lo que a mi parecer son como los dos grandes problemas que va a enfrentar el gobierno de cara al fin de sexenio, que son el tema económico y el tema de seguridad. Y luego entrar propiamente a lo que puede ser el escenario o cómo está pintando el escenario electoral de cara al 2024. Entonces, bueno, la idea sería charlar unos 45 minutos y luego tener una sesión de preguntas y respuestas como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Comienzo con el tema económico, es decir, hay una gran preocupación, hay mucha incertidumbre en la parte económica y se habría que definir, y eso ya platicando con algunas personas que están metidas en este tema, con secretarios de Hacienda, nadie ve una gran crisis de cara al 2024. Y eso que podría parecer una buena noticia, de que no se ve una crisis como las que hemos estado acostumbrados de cara al 2024, lo que sí se ve es un deterioro continuo de la economía. Es decir, la economía seguirá deteriorándose paulatinamente y no se ve una perspectiva de crecimiento que pueda ser, digamos, halagueña, ¿no? Más bien un crecimiento bajo, una posible recesión en Estados Unidos no prolongada que pueda tener un impacto en que el poco crecimiento que estamos teniendo, pues, digamos, tienda más bien a cero, pero no, digamos, una gran caída como la que vimos en 2009, como la que vimos en 94, como las que estuvimos, digamos, los que tenemos ya nuestros añitos, vivimos en los años 70 y 80. Más bien, insisto, lo que se ve en la perspectiva es una continua degradación, básicamente por falta de inversión. Sí, es cierto, hay mucha inversión extranjera por algunos fenómenos particulares que se están dando, pero no hay digamos, ni el aprovechamiento de lo que significa esa posibilidad de inversión extranjera, las puertas que abrió, las oportunidades con la transformación del mundo, geopolítica a partir del COVID, de la guerra en Ucrania y la tensión comercial entre Estados Unidos y China, pero no se ve no hay inversión privada con respecto. Y la inversión que da la perspectiva de crecimiento. Lo que sí se ve, digamos, delicado y habría que poner mucha atención es lo que tiene que ver con inflación. La inflación aparentemente llegó para quedarse, es decir, no es un fenómeno que vaya a ser, digamos, como se esperaba, una burbuja pasajera. La inflación se está instalando en todo el mundo, particularmente en nuestro principal socio comercial y vecino, que es Estados Unidos, y eso va a hacer que la inflación se mantenga por un periodo más largo de tiempo del esperado. Incluso hay, digamos, está cambiando rápidamente la perspectiva inflacionaria para Estados Unidos. Por primera vez, por lo menos desde que yo me acuerdo, no sé si esto haya sucedido antes, tenemos una inflación por abajo de nuestro socio comercial. Entonces, en muchos sentidos, es cierto que la inflación es importada, es decir, viene, digamos, de nuestra relación comercial esencialmente con Estados Unidos y de la situación mundial, básicamente precios de granos y energéticos que está subiendo, que hay una gran presión inflacionaria. ¿Cuál es, digamos, lo delicado de la parte inflacionaria? Uno que, digamos, para el presidente se convierte en su principal enemigo, porque lo sabemos bien, la inflación es ante todo el impuesto de los pobres. El principal impuesto de la pobreza es la inflación, porque se refleja inmediatamente en la capacidad de consumo y genera, la inflación puede mover a un buen número de mexicanos que se habían salido o están por encima del
límite de la pobreza, moverlos rápidamente hacia la pobreza. Es decir, es una máquina de generación de pobres la inflación en ese sentido. La inflación, digamos, en nuestro país general, el índice general anda en 7.8, pero la inflación alimentaria está por arriba del 12. Es decir, lo que está generando, digamos, es una pérdida inmediata del poder adquisitivo del salario. La tendencia pues, del presidente, la tentación del gobierno puede ser generar un incremento en el salario mínimo, lo cual, digamos, tendrá un impacto, pero la realidad es que el efecto real es que el salario real, o sea, lo que se está pagando, tiende a disminuirse con respecto a su capacidad adquisitiva. Entonces, esto va a generar una pérdida en la generación de pobreza, pérdida de capacidad adquisitiva de las familias y también una contracción del mercado. Entonces, esto va, digamos, sí genera un problema para la economía y particularmente para las políticas del presidente. Se ha discutido mucho si es una buena idea o no el subsidio de las gasolinas. Aquí hay dos posturas, quien dice, y con números claramente, que es un subsidio que va fundamentalmente a las clases medias. Sin embargo, hay quien dice también que es una forma de contención inflacionaria, que si no hubiera en México subsidio a los combustibles, la inflación podría estar muy por arriba. ¿Es un problema de flujo? No. La verdad es que la digamos, presupuestación o el ingreso extra que está dando el precio del petróleo, por la manera en que fue cotizado, ¿no? Y como está ahora, le genera a México entre 60 y 70 mil millones de dólares más anuales. Alrededor de 10, 11 se estarán yendo al subsidio y el resto sí está quedando como flujo positivo para el gobierno. Es un flujo positivo que está compensando otra parte donde hay un flujo negativo que básicamente es en el cobro de impuestos por la caída en el consumo y por la caída en el pago de ISR. Entonces, digamos, la perspectiva económica no es buena, ¿no? Es decir, no vamos a tener poco crecimiento o nulo crecimiento con inflación y va a generar muchísima presión para los proyectos del presidente. Entonces, yo creo que sí, ahí tenemos, digamos, un foco rojo que tenemos que vigilar. Al final lo veo ya en perspectiva de riesgo, pero yo creo que sí hay que tener mucha atención a lo que pueda pasar en términos económicos, no solo por lo que implica para los negocios, para la economía familiar, sino en términos políticos. El segundo gran tema es, sin duda, la seguridad. Y empieza ya a discutirse si es o no es un fracaso la política de seguridad del presidente. Entonces, empecemos, digamos, antes de revisar la política, a ver qué está pasando, ¿no? Es decir, cuál es el problema de seguridad que estamos viviendo y en qué se diferencia de otros periodos. Tenemos fundamentalmente como problema, nuestro problema de seguridad tiene una característica básica que es la pérdida del control territorial. Estamos ahorita en Jalisco metidos en una discusión bastante absurda entre el gobernador y el cardenal, porque el gobernador niega que haya territorios perdidos o que haya retenes que no tengan que ver con las fuerzas de seguridad en las carreteras del estado. Y bueno, la verdad es que sí está sucediendo. Está sucediendo el control territorial y el caso más emblemático, pero no el único, es Gilotlán de los Dolores, donde simplemente no ha podido haber elección desde 2021. En 2021 no hubo elección, ¿no? Se canceló la elección porque no había condiciones de seguridad. Las planillas de los partidos de oposición renunciaron, solo quedó una planilla, no hay condiciones para realizar la elección, se nombra un consejo municipal, renuncia el consejo municipal o la mayoría de los miembros, se vuelve a nombrar y no hay manera de que haya una fecha, de poner una fecha para la elección. Pero además, un dato muy sencillo, no hay un solo funcionario o diputado que haya ido a
Gilotlán de los Dolores. Es decir, no ha ido el gobernador, por supuesto, no ha ido ningún secretario y no ha ido ningún diputado. Es en la práctica un territorio perdido. Esto está pasando. El Gilotlán es quizás el caso más extremo porque ni siquiera pudo haber elección, pero si vemos los municipios que están en la frontera con Michoacán, Gilotlán, Quitupan, Santa María del Oro, si vemos los que están pegados al límite con Zacatecas o Nayarit o incluso algunos con Guanajuato, ahí hay un problema territorial. Y en municipios del sur también hay un problema de control territorial. Hay alcaldes que no tienen el control de su municipio, que no tienen el control de su policía y que el gobierno del estado ni el gobierno federal están respondiendo. Bueno, esto está pasando en muchísimas zonas del país. Está pasando en zonas completas de Michoacán. Aguililla es también el caso quizás más conocido. Hay lo acabamos de ver en Guerrero, donde estaban dando la rueda de prensa sobre la violencia cuando los agarraron a balazos a las comunidades de Guerrero. Pasa en Tamaulipas, pasa en algunos territorios del sur. Entonces, efectivamente, sí hay una pérdida territorial, no digamos el llamado al famoso Triángulo Dorado, donde acabamos de ver lo que pasó con los jesuitas. Hay pues una pérdida efectiva de territorio, y esa es una novedad digamos, en la manera en que el territorio está comandado por otras fuerzas y el Estado está en retirada. Y digo, es una novedad, no porque empezó, digamos, la primera gran alerta fue en 2006 y es lo que genera la política de seguridad de Felipe Calderón, pero a raíz de entonces digamos, hubo una especie de intento de contención, no cabalmente. Recuerden ustedes aquella política fracasada de Peña Nieto de las guardias blancas, de armar a las poblaciones para combatir los grupos de crimen organizado, fracasó rotundamente, y lo que ha pasado con López Obrador es que simplemente en vez de que haya contención, ha seguido avanzando la pérdida del territorio. Hay un cambio muy importante en lo que entendemos por crimen organizado. Hablar de narcotráfico ya la verdad no tiene poco sentido, cada vez es menos el porcentaje de negocio que representa el narcotráfico. No solo la política de drogas en Estados Unidos cambió radicalmente en estos años, ya no somos exportadores de marihuana, ellos producen y consumen su propia marihuana, y el otro tipo de drogas han venido a la baja. Seguimos, digamos, ahora sí que por decirlo en términos económicos, siendo muy competitivos y grandes exportadores de drogas sintéticas, que es donde el cártel Jalisco está muy fuerte, es lo que fortalece el cártel Jalisco, esos sus grandes flujos, pero en realidad el crimen organizado hoy está en todo lo que tiene que ver con extorsiones, lo que tiene que ver con robo de autos, lo que tiene que ver con secuestro y sobre todo en pago de piso y control territorial. Y la tercera cosa que tenemos que entender es que ya estos cárteles de los que se habla, en realidad pues, es una palabra que se quedó en nuestro lenguaje, pero habría que entender mucho más ahora el crimen organizado como, digamos, un poco la empresa de Jorge Vergara, Es decir, con células de control territorial que así como las células un día venden Tupperware, otro día venden Amway y otro día venden OmniLife, Aquí las células un día trabajan para un cártel, por un delito y otro para otro. Es decir, lo que importa en términos, digamos, del crimen organizado es el control territorial. Entonces, por eso se habla, y es un poco patético que desde el gobierno se diga así y se use ese término, pero se habla ya cada vez más de jefes de plaza. Es decir, quién es el que controla esa célula en un territorio y que a él administra vía convenios, arreglos, la relación con los grandes cárteles o grupos como una forma al mismo tiempo de protección y de hacer negocio. Pero insisto, eso es muy inestable. Esta inestabilidad del crimen organizado es lo que hace absolutamente impensable cualquier tipo de diálogo con el crimen organizado. Cuando se habla de diálogo con el crimen organizado, en realidad es una reminiscencia del pasado, Es decir, pensar que se puede
a hablar y a llegar a acuerdos con el crimen organizado. Hoy ya no se puede. Son más de 500 grupos distintos los que operan en el país, ¿no? Y por supuesto, dos grandes marcas, por decirlo de alguna manera, que agrupan a muchos de estos grupos, que son el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa. ¿Cómo es el diálogo? Yo escribí hace poco en una columna, pues es como hablar con un perro, es decir, alguien que diga que habla con su perro, dice, a ver, maestro, por favor, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya comunicación con el perro. Es decir, que no haya diálogo no quiere decir que no haya comunicación. Y normalmente lo que se ha dado en este país, en todo el mundo, es que el diálogo con el crimen es a partir de los límites que pone el Estado. Y yo creo que lo que podemos reprochar claramente a este gobierno es que amplió los límites, ¿no? Es decir, finalmente los límites es como al perro le hace el periodicazo porque no entra a la sala y probablemente al cuarto periodicazo entienda que no tiene que entrar a la sala, ¿sí? El crimen organizado y el crimen general sabe bien de dónde el Estado le pone los límites, ¿no? Y dónde el Estado le deja espacios. Esto es una administración de la criminalidad que se da en todo el mundo. Lo que ha pasado en este gobierno es que, digamos, el mensaje es de ampliación y efectivamente lo que ha pasado es que el crimen se ha expandido, ¿no? Porque no hay límites. Y no hay límites desde el momento en que se dice que la presencia de la Guardia Nacional es disuasiva, ¿sí? Que la Guardia Nacional no puede confrontar, que la Guardia Nacional no va a investigar, que la Guardia Nacional lo que va a hacer es simplemente estar ahí. Y esa es nuestra policía. Las policías municipales están tomadas, están perdidas, se dejó de invertir en policías municipales, las policías estatales cada vez más reducidas también, ¿no? Hay poco interés de los gobernadores por meterse al tema de seguridad, los hemos visto a todos, y bueno, el caso del nuestro claramente, salirse del tema de seguridad y evadir cualquier responsabilidad al respecto. Entonces, bueno, así, ahora sí que así las cosas, lo que tenemos es una descomposición general de las capacidades del Estado frente al crimen. En cifras, no estamos como el 2018, estamos mejor, ciertamente, cierto. Hay que dejarlo claro, 2018 fue el peor año, llegamos a 98 homicidios al día en promedio, ¿no? Hoy estamos en 80 y tantos, ¿no? Y la meta en el Plan Nacional de Desarrollo era reducir a la mitad, es decir, a 49. ¿Vamos a llegar a esa meta? Yo creo que no hay manera, porque estamos viendo incluso en los últimos meses un deterioro de la seguridad. ¿Vamos a estar peor que en el 18? Tampoco veo que haya una descomposición de ese tamaño. Ahora, una salvedad. Hay un nuevo fenómeno en México que son los desaparecidos. Esos desaparecidos de hoy son los muertos del mañana. En términos de contabilidad de la criminalidad, no se puede hablar de un homicidio hasta que no se encuentre el cuerpo. Que el cuerpo que encuentran hoy lo mataron hace 4 años, se cuenta hoy. Los desaparecidos de hoy se van a contabilizar cuando se encuentren. Pero el número de desaparecidos nos habla claramente del deterioro de la seguridad. En los desaparecidos hay dos fenómenos. Uno que tiene que ver claramente con crimen organizado, ¿no? Y otro que tiene que ver, digamos, con descomposición social. Si vemos por género, las mujeres son el 25% de las desaparecidas. Pero si los vemos por edades, el 60% de los menores de 17 años son mujeres. Es decir, ahí hay un fenómeno claro de violencia contra las mujeres y de abuso, sustracción de mujeres jóvenes. Si vemos lo que pasa con los mayores, la mayoría no regresa. Las mujeres más o menos el 25% regresa por su propio pie. El resto tristemente va a trata de personas, o es gente que desapareció por su propia voluntad, que es una pequeña minoría, pero sí existe. La mayoría de los desaparecidos tiene que ver con crimen organizado y la mayoría terminan muertos en una fosa. Entonces, esa cifra de 50 desaparecidos diarios hay que verla en relación también a los 80 muertos de cada día. Es decir, si hacemos la suma, puede que nuestra situación de inseguridad sea hoy peor que la del 2018.
Bueno, de todo lo que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo sobre Seguridad Pública, que era algunas cosas muy romanticonas y muy en el estilo de López Obrador, un poco quiméricas, ¿no? Pero había de las cosas concretas, la creación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia y la creación de un sistema de implementación de políticas de paz. Solo la única que se ha creado realmente es la Guardia Nacional. Lo demás no existe. Es decir, la Fiscalía está igual o peor, la reforma judicial no ha avanzado un ápice y no hay tampoco un sistema de creación de paz. Entonces, en realidad, lo que tenemos es una Guardia Nacional que además maneja. Viene una reforma necesaria que va a plantear el presidente, o que va a plantear el presidente a la Guardia Nacional. ¿Por qué? El presidente quiere que se quede en el ejército, en la ley que la aprobaron en 2019, en el de marzo del 2024, la Guardia tiene que ser civil sí o sí. ¿Qué va a pasar? Ya dijo la oposición que esa reforma no va, que no le van a entregar la Guardia Nacional al ejército, y me parece que tienen razón. El presidente se va a marchar y va a llegar el 24, y lo que va a pasar es que la Guardia Nacional, de 200,000 elementos que más o menos esperaba que llegara en ese momento, van a tener que optar los que trabajan en la Guardia Nacional si regresan al ejército o se quedan en la Guardia. O bien se hace una reforma administrativa para que la Guardia capacite y pague mejor que el ejército, ¿no? Y que esos elementos que ya estén ahí pasen al ejército, o lo que va a pasar es que vamos a regresar a una Guardia Nacional muy pequeña, otra vez un ejército muy grande, y a tener que volver a empezar lo que sucedió en 2019. Pues me parece que ahí sí hay un problema muy grave, porque no se ve la única, insisto, la única parte de la estrategia que ha avanzado, que es la creación de la Guardia, puede tener un terrible retroceso. Entonces, la seguridad, tanto en términos, digamos, de lo que significa para nosotros como ciudadanos la pérdida de seguridad, en términos patrimoniales, en términos de lo que invertimos como sociedad en cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, la gran tragedia de la seguridad en México es que seguimos pensando que la podemos resolver de manera individual, ¿no? Y solo se va a resolver el día que lo hagamos de manera colectiva. Mientras los que tienen más dinero se encierren en un muro más grande, pongan una alarma, una cerca y policía privada, la clase media ponga rejas y doble chapa en la puerta, y los más desprotegidos hagan bravo a un perro para que los proteja. Pero cada quien pensemos en la seguridad en términos individuales. ¿Qué voy a hacer para protegerme yo hoy? ¿No? Eso no se va a resolver. Es un problema muy complejo que requiere grandes acuerdos políticos, que requiere grandes inversiones, ¿no? Y procesos muy largos, ¿no? Y mientras no lleguemos a un acuerdo político en materia de seguridad, va a ser muy, muy complicado que lo resolvamos. Y claramente me parece que en este sexenio no vamos a avanzar. Con estos dos grandes temas va a llegar el presidente a el 2024, yo creo que con un desgaste mucho mayor del que tenemos ahora. Cuando se discutió mucho si hay tiro o no hay tiro en el 24, aquí entra el electoral, yo digo, sí, sí hay tiro. Vamos a ver ahorita en qué condiciones. Pero hay dos cosas que nos permiten pensar que va a ser una elección mucho más competida de lo que espera el presidente y Morena, e incluso un candidato de oposición podría ganar. Tienen que pasar muchas cosas, pero no es un escenario descartable. El primer elemento es, y aquí entro ya al 24, es no va a haber reforma electoral. Es decir, mientras se mantenga la famosa veda electoral que planteó la oposición, no va a haber reforma electoral. El presidente ya lo soltó por ahí en un foro de industriales que dijo, bueno, la reforma electoral que yo planteaba, que yo quería, no me la van a pasar, son los pillos de oposición, aprovecha para hablar mal hasta de Calderón, ¿no? Pero ya aceptó que no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que él va a nombrar a los consejeros
que tienen que ser relevados. Son 2 en el 23 y 2 en el 24, y eso van a ser lo más probable consejeros, 3 de ellos van a ser más afines a la oposición. No sé si 2 y 2, 3 y 1, ¿no? Pero él va a poner, y seguramente el INE lo va a presidir alguien mucho más cercano al presidente. La forma de elección de los consejeros, que es tiene una gran desventaja, que es por vetos, ¿no? Es decir, como se requiere 66% de las cámaras para la aprobación, pues se hace un gran desgaste. Entonces, normalmente las cartas fuertes de los partidos son vetadas por los otros. Lo que tiene la oposición es una gran capacidad de veto. Entonces, bueno, eso hace pensar que no va a ser gente muy, muy cercana al presidente, es decir, no va a poner incondicional, pero sí va a ser gente, digamos, más o menos de la perspectiva del presidente. La otra cosa es que en el 2024 vamos a tener una elección que es federal. Y antes tenemos 2 elecciones en el 23, 2 estados muy importantes. En el 23 lo que se juega es la subsistencia del PRI. Los 2 estados a los que vamos en elección en el 23, que es el Estado de México y Coahuila, son los bastiones que le quedan al PRI. Y entonces la alianza va a depender fundamentalmente de que el PAN, en este caso, y el PRD, apoyen a los candidatos del PRI. Y eso, digamos, para el PRI es la sobrevivencia y para la alianza también. Pero significa que tanto el PAN como el PRD renuncian a tener cualquier posibilidad y se ponen en manos del PRI en estas 2 elecciones fundamentales. El Estado de México, yo creo que el gobernador del Estado de México es de alguna manera el que pone el candidato y el que genera, digamos, la coalición. Creo que ahí pueden ganar. Veo mucho más complicado Coahuila, ¿no? Pero de ahí, de lo que pase en esta elección, depende en gran medida lo que pase con la alianza. ¿Qué tiene la alianza en términos de de posibilidades, ¿no? Yo diría que, si vemos los resultados de la elección federal, la diferencia fue de menos de 2 millones de votos, más o menos 1.600.000, 1.700.000 votos, la diferencia en la elección federal, en los distritos, entre la Alianza Va por México y la Alianza de Morena. Esos 2 millones de votos, un poco menos, son, ¿no?, para ponerlo en perspectiva, menos de lo que aporta el Verde a la alianza. Es decir, si en una negociación de esas que se dan, porque el Verde siempre huele para dónde va muy bien para dónde va el viento, ¿no? Es decir, tiene mucha habilidad, nunca ha perdido una elección el Verde, siempre ha estado en la alianza correcta del 2000 para acá, ¿no? Si el Verde se fuera a la alianza con PRI, PAN, PRD, le da la vuelta a esos votos a la elección. ¿Por qué es importante el Verde? No solo porque tiene 2 millones de votos, sino tiene 3 estados clave para donde Morena, si se va con el Verde, podría ser una tragedia por la oposición. O sea, en Chiapas no tienen PRI, PAN, PRD, ya no tienen nada. En Quintana Roo, PRI y PAN juntos no hicieron 20% de la votación, les fue fatal en la última elección. Y en San Luis Potosí, donde sí hay un largo arraigo, digamos, de oposición, que en algún momento jugó con el PAN, pero es el abismo realmente lo que existe en San Luis Potosí y que ha estado cambiando de partidos. En algún momento jugó con el PAN, en otro con el PRD, en otro con Movimiento Cívico. Si vemos estado por estado, no la tiene nada fácil Morena, porque el Estado de México, vamos a ver cómo está el nuevo equilibrio a partir del 23, pero yo diría que podemos decir que es una elección bastante empatada. No va a ganar ninguno de los dos, el que gane por una gran diferencia de votos. Es el padrón más importante. El segundo padrón más importante es la Ciudad de México, donde está empatado, ¿no? El número de votos es exactamente igual, aunque la alianza ganó más alcaldías, ¿no? Ganó 9 de 16. Las que gana Morena son las más pobladas. Pero si vemos el número de votos, salió prácticamente tal. El tercer padrón sería Veracruz, que
con el pésimo gobierno que han tenido, hay también, digamos, está bastante equilibrado. El cuarto padrón es Jalisco, y eso es muy interesante porque Jalisco en este momento está en MC, que no está en la alianza. Pero vamos a ver cómo juega finalmente, no MC, sino el alfarismo dentro de esta alianza. Yo creo que ahí va a haber un gran trabajo con Alfaro de parte de la alianza, y Jalisco va a ser el primer estado clave. El segundo, que es el quinto padrón, sería Nuevo León, donde sí lo ganó MC, la gobernatura, y ganó MC la presidencia municipal, pero en los distritos federales todos los ganó la alianza. Ahí hubo un voto diferenciado enorme. El siguiente es Guanajuato, donde claramente es la alianza, y el siguiente sería Puebla, donde también hay una situación ya bastante buena. ¿Qué quiero decir con esto? Que 3 o 4 estados grandes que se decanten por la alianza podrían neutralizar mucho de lo que sucede en el voto rural y del sur del país, que es muy moreno. Ahora, para que esto suceda, insisto, viendo los números electorales, tiene sentido, es decir, por lo menos podemos decir, sí, si hay tiro, ¿no? Es decir, no es cierto que ya está definida la elección y que no hay manera de ganarle a Morena. Lo que hay que ver son 2 cosas. Uno, Morena tiene 3 candidatos, aburridos los 3 como ninguno, ¿no? O sea, carisma cero de cualquiera de los 3, pero tiene 3 candidatos ya en campaña, ya placeándose y con mucha más reconocimiento que cualquiera de los 3 candidatos que todo el mundo tiene claro que es una encuesta que se va a definir por un solo voto, ¿sí? El voto del presidente de la República, es decir, que vamos a volver de alguna manera a una forma de dedazo y que el presidente va a acomodar políticamente, ¿no? Es decir, el presidente se dedica ya a tiempo completo a la elección del 24, no nos quede duda que él se levanta temprano, va a la sesión de seguridad, que como bien dijo Carlos Loret en una columna, cada día le aburre más. Es decir, lo que se narra de lo que pasa ahí en la sección de seguridad es que ya no se discuten temas de seguridad, es en realidad la previa a la mañanera, se dedica a la mañanera, donde hace política, y luego se dedica a la política electoral. Esa es la actividad del presidente, está prácticamente dejando todos los asuntos en manos de Adán Augusto. Los que están adentro del gobierno, lo que dicen es que el candidato es Adán. Así que quien le asegura al presidente no solo la lealtad, sino quien es realmente cercano es Adán Augusto. Es probable, ¿no? Pareciera el que va más atrás de los 3 candidatos, pero, insisto, la carrera apenas empieza. El que más ha crecido es Marcelo, que es un fenómeno muy curioso, porque la fuerza de Marcelo está en que es el más moderado de los 3, ¿no? Y aunque es un corrupto absolutamente reconocido, sí, tiene casos de corrupción que le brotan por los poros, ¿no? Está muy ya, vinculado a eso. También es cierto que es el menos cercano al movimiento del presidente, porque ha sido un movimiento que Marcelo ha estado prácticamente en todos los partidos, le falta el verde y puede ser que suceda, ¿no? Pero entonces Marcelo no es alguien, el presidente no le tiene la confianza que le puede traer. Si es el único que puede ganar, por supuesto que lo va a nombrar. Si los otros crecen, lo va a hacer. Y Claudia, que empezó como la más fuerte, es la que tenderá a debilitarse, ¿no? Por distintos motivos, por lo complicado que tiene la Ciudad de México, porque va a ser la que le va a costar más trabajo salir a otras partes de la República, porque tiene, digamos, negativos en la clase media, etc., ¿no? Entonces, ahí el presidente va a correr y, aunque los 3 candidatos, insisto, son muy aburridos, la apuesta es que el carisma lo pone el presidente. El problema está del otro lado. La oposición no tiene candidatos. O sea, si bien tiene con qué, ¿no? Que hay con queso para las quesadillas, ¿no? En términos de números electorales, lo que no tiene es con quién, ¿no? Porque tiene 2 graves problemas en la oposición en este momento. Uno, que sus precandidatos son o muy malos o muy poco conocidos, ¿no? Es decir, podemos decir, es que Mauricio Vila no es mal candidato, no, pero nadie lo conoce.
¿no? Nadie lo conoce, ¿no? Es alguien absolutamente desconocido, ¿no? Y Alito es impresentable, Enrique Lamadrid, aunque pueda caer bien, representa un pasado terrible, Santiago Krill mismo representa, digamos, la oportunidad perdida, ¿no? Entonces no hay dentro de la oposición quien pueda realmente ser un candidato atractivo. No quiere decir que no se pueda construir, pero uno, tendrá que salir del pano del PRI. ¿Por qué? Pensar en un candidato externo, incluso en Colosio, ¿no? Es muy difícil porque lo más difícil en la oposición en este momento es construir y mantener la alianza. Es decir, mantener unidos a PRI, PAN y PRD, que son un manojo de intereses, ¿no? Va a ser muy complicado y se requiere un político, uno, con mucho oficio y dos, en el que los propios políticos confíen. Antes que pensar en un candidato hacia afuera, tienen que pensar en un candidato que pueda sostener esa alianza que es verdaderamente complicada. Lo que pasa en el PRI, ya lo estamos viendo, los gobernadores se desprenden con mucha facilidad, porque ahora sí que la fuerza de atracción hacia el centro es cada vez más débil, y entonces tiende a haber fuga de electrones, digamos. Hay una fuerza centrípeta más que la centrífuga, mayor que la centrípeta, ¿no? Tienden a la dispersión. En el PAN lo que hay es un sistema de cuotas que se han convertido en grandes administradores de la derrota. El PAN Jalisco, el PAN de la Ciudad de México, el PAN de Nuevo León, el PAN de Coahuila, de lo que han vivido es de la derrota, ¿no? Entonces, el grupo que tiene el control, le conviene mucho más perder, porque en el momento que haya otro que pueda ganar, este grupito pierde el control. Y entonces este grupito puede tener en Jalisco 7 diputados, 40 regidores y un gran pacto con el gobierno que les hace ser pequeños, grandes, poderosos. No, el PAN, no hay nadie que le interese ganar una elección en Jalisco, ¿no? Nadie, no, ninguno. En Nuevo León, tampoco. En Coahuila, tampoco. La Ciudad de México, tampoco. Entonces, amalgamar a esos liderazgos pequeños o pequeños cacicazgos en el que se ha convertido el PAN va a ser muy complicado y se requiere a alguien al que le tengan confianza. No puede ser un externo. Y la otra es que se requiere mucho oficio político. Lo que le queda al PRD también son pequeñísimos cotos de poder. O sea, ahí hay un problema. No, el candidato tiene que ser de dentro y no hay un candidato de dentro. Quizás, si me preguntaran ahorita, el más potable o el que tiene menos peso del pasado, porque el otro gran problema de la oposición es que, ok, va a salir, es decir, el gobierno de López Obrador es un desastre. Va, palomita. No podemos seguir así porque nos fue muy mal, la crisis económica y la seguridad está muy mal. Palomita, ¿qué me ofreces? Y lo que ofrece en este momento la oposición es un retorno al pasado que es absolutamente impensable. Es decir, si algo sí sucedió, es que el país rompió con esa lógica de partidos que es lo que ofrece el sistema PRI-PAN-PRD. Entonces necesitan construir un discurso, digamos, que sea creíble, que sea de futuro, que parta de un mea culpa, ¿no? Y que tenga un rostro que lo pueda representar. Y eso es donde me parece que está muy, muy atorada la oposición. Entonces, bueno, podemos decir, en síntesis, que sí hay una posibilidad de una elección competida, sí, pero que así como el gran riesgo que tiene el presidente es digamos, un final de sexenio muy complejo, el problema que tiene la oposición es que no tiene con quién competir. Y quien resuelva mejor, digamos, su situación interna, su problemática propia, es quien va a tener las posibilidades de ganar. Termino con esto. Escenarios de riesgo, y hablaría de 3. Se habla mucho de que el crimen organizado va a influir en la elección. Por lo mismo que comentamos hace un momento, ¿sí? La posibilidad de que el crimen organizado influya lo veo mucho más en las elecciones locales que en las federales. No veo un gran acuerdo entre un partido y un cártel, como se ha venido diciendo, para que
se maneje la elección federal. ¿Dinero sucio? Sí, sin duda. 2, que sea con un solo partido, eso tampoco lo veo. Es decir, no es que lo que pasa en las elecciones pasa muy a nivel local, pasa sobre todo a nivel de municipios y distritos locales. Yo no creo que en este momento ningún grupo esté en posibilidad de manejar electoralmente ni siquiera una elección estatal, ¿no? Lo que pasó en Sinaloa era, sí hay, por supuesto, distritos, un distrito y municipios donde hay una gran influencia del crimen organizado, claramente se puede ver electoralmente, voto por voto, en comparación con elecciones anteriores, etcétera, etcétera. Casilla Zapato, ¿sí? Pero que influyen en términos municipales. No los veo influyendo en una elección nacional. Y 2, no los veo en un solo partido. Vamos a decir, en Jalisco el acuerdo claramente no es con Morena, ¿no? Claramente no es por ahí. Entonces, no podemos hablar de que hay un cártel y un partido. Entonces, el riesgo de que haya una participación de los cárteles directa en la elección presidencial, yo diría que es baja, ¿no? No es que no vaya a haber, no es que no vayan a participar, van a meterse en las elecciones locales, pero no los veo orquestando una elección nacional. Esa es una buena noticia, sí, creo yo, que puede cambiar en cualquier momento. Es decir, si un cártel se fortalece y si hace otra vez un esquema de un gran cártel, que lo veo muy complicado, podría ser. Y lo que sí veo es un riesgo de ingobernabilidad en algunos lugares por elección. Y ahí sí diría, el riesgo es medio o alto. ¿Sí? Territorios del país donde la elección no se pueda llevar a cabo por la injerencia del crimen organizado, territorios del país donde impongan candidatos, ¿no? Eso ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo en Jalisco, ¿no? Han impuesto candidatos y han generado ingobernabilidad en algunos municipios. Otra vez lo veo muy a nivel municipal. El riesgo de ingobernabilidad es que el número de municipios o el número de territorios donde esto suceda sea lo suficientemente amplio, no para anular una elección, pero sí para generar problemas a nivel distrital, ¿no? Es decir, que haya distritos donde no pueda haber elección, que anulen elecciones distritales, que haya conflictos postelectorales fuertes, que haya violencia en la elección en esos lugares. Y finalmente, una crisis económica que cambie radicalmente el rumbo o la situación, no la veo, también creo que es riesgo bajo. No podemos dejar de observar que el mundo está absolutamente en un proceso de descomposición muy rápido, ¿no? Entonces, que se extendiera, digamos, los conflictos bélicos, que hubiera más focos, ¿no? Que la tendencia en algunos países sea más hacia el nacionalismo, ¿no? Y eso empiece a romper cadenas de comercio, que el sistema de comunicación y de proveeduría no se componga en los siguientes años y eso siga generando más problemas de inflación, etc. Sí hay un riesgo de descomposición económico mundial que nos pegaría. Dijimos, nuestro riesgo interior es, digamos, hacia el deterioro, pero no hacia una gran crisis, no es lo que se ve ahora. El riesgo podría ser externo, ¿no? De que haya una gran descomposición y que termine influyendo de alguna manera en las elecciones. No en que ponga en riesgo la elección, sí en que, digamos, termine siendo el factor que defina la elección para un lado o incluso que genere también problemas de gobernabilidad en algunos. Riesgo muy bajo, diría, de que eso suceda, pero, o sea, de que influye electoralmente, muy bajo, pero sí es un escenario que no podemos dejar de ver. El escenario de que haya una toma del INE, de que nuestro sistema democrático se venga abajo, también lo veo ya con un riesgo muy bajo. Hace 6 meses me hubiera dicho lo mismo, hoy creo que el riesgo ha bajado de
que nuestro sistema electoral entre en crisis. Entonces, sin embargo, son factores que habrá que seguir observando por los próximos meses para ver cómo evolucionan y seguir, digamos, analizando nuestra situación de riesgo. Bueno, aquí lo dejo, les agradezco mucho la atención a quienes hayan aguantado esta conferencia, cada vez más complicadas las conferencias por Zoom, aunque ya nos acostumbramos un poco también, es parte de lo que nos dejó la pandemia. Gracias, José Luis, Alejandro, a todos los que están del otro lado, muchas gracias. Y bueno, quedo a las órdenes de Alejandro y de José Luis para las preguntas. José Luis. Ajá. José Luis, ¿tienes las preguntas? Sí, tengo algunas preguntas por aquí que si hay más que me quieran mandar, encantado la vida. Diego, empezaría con una pregunta que nos hace Alma Richter. Dice, ¿opinas que debe retirarse los presidentes del PAN y del PRI lo antes posible por el bien de la alianza? A ver, no estoy seguro que sea lo mejor para la alianza. Si hubiera un gran acuerdo, sí. Creo que en este momento son más factores de unidad por lo que representan, de corruptos los dos, de un sistema de intereses al interior, pero son los que traen el acuerdo. Si en este momento se retiraran los dos, creo que el acuerdo sería más complicado, ¿no? Porque ya hay un avance en el acuerdo. Entonces, sin que ninguno de los dos me guste, creo que en este momento el objetivo de generar una alianza influye más positivamente que negativamente. Perfecto. Pregunta María Irma Iturbide, ¿crees que se pueda parar la ola de crímenes? ¿Crees que el crimen organizado va a aceptar meterse sin cintura? No, a ver, el crimen organizado no se va a meter a sí mismo en orden, ni se va a moralizar, ni esta peregrina idea de que le vamos a quitar las bases al crimen organizado con programas sociales va a funcionar. Eso, digo, así que con todo respeto, como diría el propio presidente, no es por ahí. Lo que estamos viendo incluso, por ejemplo, en la industria de la construcción, si ustedes hablan con cualquier constructor, lo que está pasando es que el crimen organizado les está quitando la mano de obra, porque está pagando más el crimen organizado. Y está generando una inflación enorme en los salarios de la mano de obra de la construcción. Entonces, competir con programas sociales y becas va a ser muy difícil, ¿no? La única manera, digamos, de quitarle poder al crimen organizado es por la vía del Estado de Derecho y la justicia. Y aquí lo que han hecho en otros países es esta llamada justicia transicional, que son procesos largos y complejos, ¿no? No hay que pensar que esto se va a acabar ni en 5 ni en 10 años, ¿no? Donde han mejorado, en ningún lugar se acaba. Tenemos el caso claro de Estados Unidos. O sea, si vemos lo que pasó con las grandes mafias de Estados Unidos, no es que hayan desaparecido, ¿no? Es que simplemente el Estado es más fuerte que ellas, ¿no? Aunque están ahí, ejercen, modifican mercados, generan, digamos, presiones, el Estado es más fuerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer al Estado. Y el fortalecimiento del Estado tiene que ver fundamentalmente con que haya, digamos, una visión de qué queremos en materia de justicia, en materia de política y en materia de procuración de justicia y persecución del delito. Mientras no esté el esfuerzo ahí, ¿no? Yo creo que no vamos a avanzar mucho. Y pensar que se van a moralizar, no, al contrario. El crimen organizado, por naturaleza, tenderá a expandirse. Si ya tiene un territorio, va a ir por otro y por otro y por otro. Muy bien. Mismo Víctor pregunta si ves tú algún candidato que le veas que está despuntando para lanzarse como parte de la alianza opositora. Pues, un poco lo comenté. A ver, creo que Colosio tiene una gran marca. Lo que no tiene Colosio es, digamos, yo no diría que es un problema de edad, es un problema de experiencia y de actitud.
porque a esa edad Salinas de Gortari era el secretario de Programación y Presupuesto y traía a todo el mundo marchando por la derecha, ¿no? Y se convirtió en candidato. A esa edad, la que va a tener Colosio para el 24, Lázaro Cárdenas era general y fue candidato a la presidencia de la República y presidente de la República, y quizás son los dos presidentes más fuertes que hemos tenido, los que más han, digamos, marcado un cambio de rumbo en el país. Lo que quiero decir es que el problema no es la edad, el problema es que tenga el empaque político y la fuerza para ser candidato. Entonces, lo que tiene es una gran marca, ¿no? Yo, cuando Lázaro Cárdenas era candidato a Michoacán, decía, pues competir contra alguien que tiene el nombre de todas las escuelas, todas las calles y todas las plazas está un poco complicado, ¿no? Colosio compite simplemente por el nombre, tiene una gran marca. Sin embargo, en realidad no creo que pueda construirse un candidato. Okay. MC va a ir hasta el final con su candidato porque yo creo que MC terminará en la alianza, pero lo que quiere Dante, que es un viejo lobo de mar, es subir el costo de la alianza. Los candidatos más potables que tiene ahorita la alianza, Mauricio Vila, sin duda, pero Mauricio tiene la grande, que fuera de Yucatán nadie lo conoce. Es un gobernador muy bien evaluado, con muy buenos números, con buena presencia en su estado, pero que no existe fuera de Yucatán. Y los dos políticos potables, digamos, Enrique Lamadrid y Santiago Krill, insisto, aparte de que representan, digamos, un poco el fracaso del sistema anterior, ninguno de ellos es tampoco muy carismático. ¿Cuál es la apuesta? Y eso también hay que decirlo. Es decir, la apuesta es que esto es una elección política, no de caridad. No va a ser una elección de carismas, va a ser una elección de opciones políticas. Eso le da a los dos más posibilidades de competencia, porque no se va a necesitar ser carismático para competir contra Dan Augusto o contra Claudia, ¿no? Y el ejemplo que ellos suelen poner es, bueno, no hay nadie más aburrido que Biden y le ganó a Trump, ¿no? Y le ganó construyendo una gran alianza. Esa es, digamos, la base que. Sin embargo, insisto, yo creo que si no logran en los próximos 14, 15 meses estos candidatos generar una visión de futuro, porque el que sí tiene visión de futuro de los candidatos de la oposición, que es Anaya, no lo van a dejar correr. O sea, y más allá, si nos puede gustar o no, hay cosas positivas, cosas muy negativas de Anaya, pero el presidente lo va a perseguir de manera que no regrese el país 12 meses antes de la elección, que es lo que se requiere para que sea candidato. Entonces, lo van a anular judicialmente. Alito lo van a anular, ya lo anularon política y judicialmente, independientemente de que nos gustara o no, también está anulado. Entonces quedan Krill y Enrique Lamadrid como los dos grandes candidatos, y me parece que por ahí va a salir. No veo tampoco más. Muy bien, muchas gracias. Ramiro Ortiz dice o pregunta, ¿existe posibilidad de golpe de Estado por sentir perdida la elección si se hace una buena alianza opositora? A ver, es un escenario que tampoco veo, es decir, que las Fuerzas Armadas se volcaran y dieran un golpe de Estado. Hay una gran presión de Estados Unidos para que el país esté en democracia, es decir, hay que decir que los golpes de Estado en América Latina funcionaron o tuvieron éxito en gran medida porque tenían el apoyo de Estados Unidos. En este momento no lo tienen. La política en los años 60, 50, dentro del marco de la Guerra Fría, era apoyar golpes de Estado como una forma de evitar el comunismo, ¿no? Y política errónea, fatal, lo que quiera, en México nunca pasó, ¿no? En ese momento. Y ahorita, Estados Unidos más bien ha dado la vuelta, es decir, no queremos militarización, queremos democracia. Creo que sería muy difícil que se pudieran ver las condiciones para un golpe. Tampoco veo ni al presidente ni a las Fuerzas Armadas en ese carril, ¿no? Puede haber una catástrofe en términos de seguridad y volverse un caos el país, que empiece a ver, digamos, quien les cante al oído y les diga eso,
puede ser, pero incluso en ese caso lo veo muy peregrino. O sea, no creo que sea por ahí la salida. Yo creo, insisto, que vamos a tener una transición complicada, pero democrática. Gane quien gane, ¿eh? Que si gana Morena va a ganar democráticamente, si gana la alianza va a ganar democráticamente. Muy bien. Sofía pregunta, ¿qué tanto crees que el gobierno americano puede influenciar en las elecciones del 2024? Yo creo que van a estar muy vigilantes, están muy vigilantes, ¿no? Es decir, no van a... para ellos es un asunto vital. Somos el país, su principal socio comercial, ¿no? Es decir, hay meses en que China gana, meses que México gana. Es decir, pero de cualquier forma, somos su segunda frontera más importante, la más compleja y comercialmente la más importante. Entonces, yo creo que no se van a meter en términos, digamos, de generar de estabilizar la elección o de querer cantearse por algún lado, ¿no? Van a estar muy vigilantes de que el sistema democrático funcione, ¿no? Y hay cláusulas democráticas en el Tratado de Libre Comercio y las van a ejercer. Es decir, van a decir, nosotros tenemos derecho a observar la democracia mexicana porque es parte de nuestro acuerdo comercial. Ellos no se pueden dar el lujo de que la democracia mexicana se venga abajo, ¿no? Una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Entonces yo creo que van a ser muy observantes, muy vigilantes, van a levantar banderas amarillas en cuanto vean un fuera de lugar, pero no los veo metiéndose ni apoyando a la alianza, ¿no? No creo que tengan problema ellos de que si Morena gana democráticamente con un Congreso democrático, que además el que gane la presidencia no va a tener el Congreso con una mayoría fuerte, incluso quizás ni mayoría. Entonces, yo creo que van a dejar correr la democracia. Muy bien. Una pregunta de María Irma, que va en función también de algo que tu servidor piensa. ¿Qué sucede si López destapa la corcholata, ya sea de Sheinbaum o ya sea del secretario de gobierno, y deja fuera de la contienda a Ebrard? Ebrard, pues con todas las peras y perones que le queramos poner, es un candidato visible y pudiera ser un candidato que pudiera absorber MC. ¿Sí? Sí. Que creo que tendrían un buen candidato y haría la vía de cuadritos la elección. Sí, aquí por supuesto que ese es un escenario posible, es decir, Marcelo ha dicho que él va a llegar hasta el final, ¿no? No sabemos dónde ponga el final. Cuando en el año 2006 salió empatada la encuesta y López Obrador dijo, estamos empatados, pero como el América, cuando empata pasa, ¿no? Creo que en este caso, Marcelo, la gente cercana a Marcelo o que conoce bien a Marcelo, ese se va a plegar. No se va a arriesgar a enfrentarse al presidente. Hay quien, digamos, dice, no, Marcelo es su última oportunidad y la va a jugar toda. Yo, digamos, creo que no es un escenario descartable, ¿no? Cada vez veo más difícil que para el presidente Marcelo sea potable, pero hay que recordar que los presidentes no ponen al que quieren, ponen al que pueden. Es decir, si vemos todos los procesos de sucesión, donde el presidente ha sido el factor, el famoso dedazo, ¿no? Todo el mundo puso al que quiso y casi nadie, por no decir nadie, puso a uno de su grupo político. ¿Por qué? Porque las dinámicas políticas generan ese tipo de desgastes. Entonces, Echeverría, por supuesto que no quería poner a López Portillo, ¿no? No era su candidato, ni el candidato de Díaz Ordaz era López Portillo, y el de la Madrid era Salinas, es decir, y el de la Madrid, el de Salinas, pues era Colosio y acabó aquello tan mal que acabó siendo Cedillo el candidato. Entonces, y cuando hemos visto en las sucesiones de la historia del país, si decimos que no hay nada más priista que López Obrador,
en el sistema priista, la sucesión es de muere el rey, vive el rey, ¿no? Es decir, no hay manera de que desde Calles para acá, es decir, desde la sucesión de Lázaro Cárdenas para acá, ningún presidente ha estado ni un día más ni un día menos, y ningún presidente ha continuado su poder en el siguiente sexenio. Entonces, si es Marcelo, va a ser porque el presidente no le quedó de otra, no es porque sea su consentido, es porque ese puede ganar la elección, ¿no? Si la elección se fortalece la oposición, el candidato potable que puede tender hacia el centro, jalar el voto moderado, va a ser Marcelo y lo va a poner. Y se vaya Marcelo, digamos que si tiene todas esas condiciones Marcelo y el presidente opta por otro, tomando una decisión política errónea, sí creo que Marcelo pudiera buscar ser incluso el candidato de la alianza, ¿eh? O sea, sí creo que eso pudiera, pero no creo que López Obrador se vaya a equivocar. Es decir, en ese sentido, si el fuerte es Marcelo, va a dejar a Marcelo. Si Marcelo, digamos, no tiene la suficiente fuerza, él mismo lo puede desgastar. La línea 12 la va a usar el presidente para seguir manejando los hilos y el que se le salga del huacal le va a dar el manazo, ¿no? Si alguien sabe de eso es el presidente. Entonces, más bien mi hipótesis es que, digamos, Marcelo puede ser si es la única carta que saca el presidente, aunque no le guste. Si Marcelo no gana la interna es porque no tiene fuerza o porque ya lo comprometió. Diego, casi de las últimas preguntas porque está la cosa muy interesante. Mira, se habló de muchos temas aquí, pero hay un tema que algunos, entre ellos tu servidor, nos apasiona, y que es el tema del abstencionismo. Rolando Espinosa, que nos acompaña desde Monterrey, hace una pregunta, dice, en el 2018 un tercio del electorado no votó no votó. ¿Cómo combatir este abstencionismo? Que creo que de alguna forma también es una... Mira, te congelaste. Te congelaste. No sé si todos escucharon la pregunta, yo no la escuché. A ver, la pregunta de José Luis Alejandro es ¿cómo combatir el abstencionismo? Es decir, el abstencionismo estuvo arriba de una tercera parte en el 18 y cómo combatir. En realidad, la manera de combatir el abstencionismo que han logrado en algunos países, y más que el abstencionismo, la compra del voto, es haciendo el voto obligatorio. En México, constitucionalmente, dice que es una obligación de los ciudadanos votar, pero en las leyes no es obligatorio votar, o sea, no tiene ninguna sanción por no votar. Hay quien dice, con toda seriedad, que el voto debería ser obligatorio, y ahí acabas con el abstencionismo y acabas con la compra del voto, ¿no? Porque, digamos, cuando la gente tiene que ir a fuerzas a votar, no tienes que ir por él a su casa, llevarlo y convencerlo y darle lonche, ¿no? Es decir, sí inhibe mucho la compra del voto. Sin embargo, yo sí creo que la abstención es un derecho. Es decir, con todo, obligar al voto, tendrías que ir y anular tu voto, que también es un derecho, ¿no? Pero, bueno, ahora, en los países de democracias consolidadas, votaciones de arriba del 50% son muy buenas. En México hemos visto que cuando la votación supera el 50%, las probabilidades de que gane la oposición, la que sea en ese momento, se incrementan. ¿Qué pasó en el 18? Que la votación en realidad fue muy buena, o sea, es decir, arriba del 60% de votos es una votación enorme para un país democrático con un sistema de voto no obligatorio. Entonces, me parece que digamos, la manera de sacar a la gente a votar es que haya motivos para votar, ¿no? Creo que en esta ocasión el incentivo de Morena va a ser menor. La oposición lo que tiene que hacer es generar atractivos para que la gente vaya a votar. Porque si nada más ya no me gustó Morena, el incentivo es a no votar. Si la oposición logra generar un proyecto de país, una visión y emocionarnos a los mexicanos con otra forma de ver el país y de gobernar este país, a lo mejor nos van a convencer, ¿no?
la apuesta de López Obrador es que va a ser una elección mucho menos participada, ¿no? Porque él sabe que a mayor participación, menor probabilidad tiene Morena, ¿no? Y además sería lo lógico, ¿no? En este momento donde no tienes el gran incentivo al cambio, ¿no? Porque digamos, que Morena continúe no es ningún incentivo al cambio, y el incentivo a regresar al sistema de partidos anterior, en este momento me parece que no saca a nadie a votar. Yo te diría que en este momento, si no cambia algo radicalmente, vamos a tener una votación abajo del 55% en la elección federal, ¿no? Y eso favorece a Morena, sin duda. Creo que tienes Estás silenciado, José Luis. Ya sí. Como organismo ciudadano estamos trabajando al igual que muchos organismos que afortunadamente han nacido en el país con el enfoque de luchar pues por quitar a Morena del poder. Hemos visto que una parte muy importante en la que tenemos que trabajar precisamente es en el tema que acabamos de comentar, la abstención. Analizando el tema, analizando esta problemática, hemos visto que una gran parte de la gente que no vota lo hace simplemente porque a través del tiempo, ¿sí?, ha visto y ha vivido que los políticos no le hacen caso, que los políticos llegan en su época electoral a buscarlos, llegan a la silla y se olvidan totalmente de ellos y de sus promesas. ¿Cómo verías tú, en aras de darle una refrescada a la cara de los políticos, el que hubiera por parte de la oposición un candidato no emanado de los políticos tradicionales de los partidos de oposición? Vamos a hablar en forma concreta, algún político, algún empresario, perdón, con cierto perfil, que debe de haber, no será fácil, pero debe de haber, ¿sí?, como ha sucedido en otros países, ¿sí?, que pudieran lanzar los partidos, bien cobijados por los partidos, pero que diera un refresh a la imagen del candidato. ¿Cómo verías esto? Mira, lo comenté hace un momento, a lo mejor no muy explícitamente, pero lo veo muy complicado porque la estructura de los partidos, en este momento, lo que importa es que no se les salgan del guacal, ¿no? Y eso implica una serie de acuerdos políticos que tengan un garante. Y un externo no va a ser un garante. Es decir, un externo no le garantiza. Los políticos trabajan por confianza, ¿no? No hay manera que el acuerdo de lo oscurito, que va a haber muchísimos, ¿sí?, se firme de ninguna manera. Entonces, necesitan y los políticos confían entre los políticos o no confían entre ellos. Es decir, esa es su moneda de cambio. Entonces, me parece que un externo no sostiene la alianza. Ese era mi primer argumento, por lo cual decía que va a tener que ser uno de estos, que la baraja es muy, muy poca. Y la segunda, con todo respeto, yo no creo que un empresario sea el candidato que vaya a dar confianza. Los empresarios creen tener mucho mejor imagen de la que realmente tienen, ¿no? En este país los empresarios no tienen buena imagen. Si vemos las encuestas sobre a quién le creen más, los empresarios no están entre los de arriba, ¿no? Un empresario carismático, sociedad civil, o no empresario, alguien de sociedad civil, no necesariamente empresario, se puede construir. Lo hemos visto que en otros países se construyen en cuestión de 2 años, ¿no? Bolsonaro era un político mediocre 2 años antes y el golpe a Dilma lo hace lucir por hocicón, ¿no? Y se convierte de repente en candidato, porque tiene una crisis del sistema de partidos que lo hace que él sea el candidato. Vimos el candidato de Colombia, ¿no?, el que finalmente compitió contra Petro Hernández, que digamos, generó mucho más capitalizó el miedo que había en algunos en votar por Petro, ¿no? Y al final fue
el candidato oficialista o quién tiene más posibilidades, pero finalmente no ganó. O tienes casos como el de Trump, ¿no? Que Trump fue ese empresario que aparentemente a los gringos les hacía mucho clic, ¿no? Lo hacen presidente y finalmente políticamente fue un desastre, ¿no? Para el Partido Republicano, etc. Entonces no creo, o sea, si los partidos en este momento le dan la candidatura a un empresario, el riesgo para ellos es enorme, ¿no? Y la posibilidad de ganar tampoco se incrementa mayormente. Entonces no veo ese incentivo para que un empresario en este momento sea el candidato. Y ahora, tampoco veo a muchos así como queriendo levantar la cara, ¿eh? Es decir, no veo ni en Jalisco, o sea, veo algunos empresarios políticos que van a hacer carrera política, ¿no? Pongo el ejemplo de Mauro Garza, ¿no? Pero él ya no va a regresar a hacer, va a hacer carrera política y como decía un amigo, de la política nadie